¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a poner al análisis, a la revisión del reporte reciente correspondiente a octubre, el reporte del Fondo Monetario Internacional, para revisar las perspectivas económicas mundiales, pero obviamente recayendo en el análisis particular que se está previendo para el caso mexicano en el cierre de este año, sobre todo en el cierre de este año y un poco apuntando hacia la perspectiva del 2025. Ya lo hemos nosotros destacado que estos informes del Fondo Monetario Internacional nos dan elementos nuevos para poner en perspectiva los componentes de estimación, pero sobre todo las características que hoy están expresándose en las regiones y países del mundo. Todo apunta en términos generales, de acuerdo a este reporte del Fondo Monetario, de que la economía mundial tendrá un comportamiento estable en este y el próximo año, con un crecimiento que está por arribita del 3%. Es un crecimiento que hemos evaluado que no es nada malo. Sin embargo, sigue siendo un crecimiento económico insuficiente por los contrastes entre países avanzados, incluso al interior de los países avanzados en la zona euro, y obviamente las desigualdades de países en desarrollo. No es homogéneo el crecimiento y está muy recargado en países, particularmente en Estados Unidos y parte de los países emergentes. Entonces hay estos contrastes, estas desigualdades muy acentuadas en algunos casos del comportamiento de la actividad económica en regiones y países del mundo. Lo que así también destaca el Fondo Monetario Internacional, y nosotros lo hemos reiterado en varias ocasiones en este espacio de Ecoeconómico, de que el mundo se está recuperando apenas de diversos choques disruptivos que han impedido tener un crecimiento mejor, en mejores condiciones, con más rápida recuperación, con generación de satisfactores. Es decir, hay contratiempos muy claros, muy evidentes, que dejaron a su paso la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y los eventos climáticos. Esto generó desabastos en las cadenas de suministro en el mundo y consecuentemente se generó la inflación. Es decir, sobre estos elementos, este tipo de circunstancias, condiciones económicas, las economías del mundo se vienen recuperando de manera paulatina. Obviamente está al frente el tema inflacionario, que sí, en términos de los rasgos generales, se viene descendiendo, viene cediendo los precios de bienes y servicios en el mundo. Sin embargo, todavía no se cumplen las metas de los bancos centrales, yo diría particularmente en Estados Unidos y México, por destacar la región que nos interesa, y que todavía el tema, a raíz de que la inflación sigue siendo alta y que los bancos centrales siguen estableciendo, si bien un proceso de reducción, rebajas en las tasas de interés de referencia, lo cierto es que, como lo hemos señalado en varias ocasiones, el precio del dinero va a ser alto en este año y en el próximo. Es decir, no van a bajar lo suficiente como para decir que hay un abaratamiento del financiamiento y que por lo tanto eso puede contribuir de manera importante en la aceleración de las actividades productivas. Para el caso de México,
los pronósticos del comportamiento de la economía nacional siguen siendo hacia la baja. Hay una evidente desaceleración en el comportamiento de las actividades económicas que en buena parte son resultados de la fatiga que experimenta el mercado interno, la persistencia de la inflación, como ya lo pudimos ver en la primera quincena de octubre, y obviamente la volatilidad del mercado financiero que tiene repercusiones en la paridad cambiaria. Estos elementos ya se avisoran como factores que pueden impedir un crecimiento robusto en el presente año, y por eso lo corren, dadas las circunstancias que señalamos, estas particularmente, y la incertidumbre en relación a la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos, pues se está previendo que la economía mexicana, por debilitamiento del mercado interno y por factores particulares de inversión de origen estadounidense, pueden tener repercusiones en la actividad productiva de México. Las proyecciones evidentemente son diversas, las del Fondo Monetario Internacional, que nos ocupa el día de hoy, las del Banco Mundial, las de los especialistas en economía del sector privado, que encuesta el Banco de México, la propia encuesta del Citibanamex, por citar algunas. Hay matices, pero debe de quedar muy claro que en todas las estimaciones, los pronósticos que hacen instancias a las que hago referencia, apuntan hacia una desaceleración de la economía mexicana, que evidentemente la intensidad de esta reducción pues depende mucho de los factores que se consideran al respecto. Hay desaceleración para el presente año, en efecto hay desaceleración. Pongamos algunas de los elementos que nos da el reporte del Fondo Monetario Internacional correspondientes a octubre, que diríamos en términos de las perspectivas de la economía mundial, como lo señalábamos, pues en general marca una condición estable con un crecimiento que apunta hacia el 3.2% en este año, y yo lo correría hasta el 2025 a partir del propio pronóstico del Fondo Monetario, que más o menos en esta línea estaría creciendo en el 2025, es decir, un crecimiento sobre la pauta del 3.2% en la tasa del Producto Interno Bruto Mundial. Este pronóstico está incluyendo, es decir, países avanzados y países con economías emergentes o economías emergentes y en desarrollo. Ahí tenemos un poco el panorama, diríamos, pues no es malo el crecimiento, pero sí es insuficiente porque hay regiones que requieren mejores condiciones económicas y sociales para salir de condiciones de pobreza y problemas de desigualdad. En el caso de las economías avanzadas, que están conformadas por los países de Estados Unidos, la zona del euro, Japón, Reino Unido y Canadá. Diríamos son los principales países y regiones que conformarían las economías avanzadas, o lo que anteriormente llamábamos las economías industrializadas. Como podemos ver en las estimaciones que van desde enero hasta octubre, enero, abril, julio, octubre, poco la tendencia es que en efecto la economía, las economías avanzadas estarían creciendo hacia una tasa de 1.8%, como se prevé en el pronóstico del mes de octubre. Así estaría cerrando el 2024 las economías avanzadas. Y si lo corremos muy cercano, en el 2025, el Producto Interno Bruto andaría sobre esta misma línea, 1.7, 1.8% en la tasa del Producto Interno Bruto. Particularmente Estados Unidos
pues sí, da sorpresa en la estimación que hace el Fondo Monetario Internacional en esta previsión del mes de octubre, porque estima cierre en una tasa del 2.8%, cuando diríamos en enero era de 2.1, abril 2.7 de crecimiento, julio baja a 2.6 y en la estimación de octubre se prevé que haya un crecimiento del 2.8%. Habría que decirlo que no es un mal crecimiento de acuerdo a las previsiones, incluso catastrofistas de algunos analistas en donde apuntaban de que Estados Unidos podría cerrar con una posible recesión o con un crecimiento muy bajo, por abajo, por la pauta que sería menos del 2%. Es claro que la elección del 5 de noviembre, la elección presidencial, pues está generando incertidumbre en el resto del año, en la última parte del presente año y obviamente sobre todo el 2025. Y esto no hay que dejarlo de apuntar porque es claro que la elección presidencial de Estados Unidos es muy apretada y por lo tanto los mercados empiezan a ponerse muy nerviosos. En el caso de la zona del euro, diríamos es la parte más débil de lo que se está manifestando en la economía mundial, creciendo en la pauta, en la línea del 0.8%. Es un muy bajo crecimiento y ahí en esta condición está Alemania, Francia, Italia y España. Es decir, crecimientos muy bajos. España un poco es la que más aceleración tiene, por arriba del 2.5%, pero el resto son economías que no han podido salir de un bache. Ya es el segundo año con una situación muy compleja. El año pasado toda la zona del euro tuvo un crecimiento de apenas 0.5%. Y bueno, el esperar que el 2024 cierre con 0.8, pues no es una gran mejoría. E incluso la perspectiva que apunta el Fondo Monetario Internacional para el 2025 es que sobre esta línea del 0.8% sea la tasa de crecimiento del próximo año. Y en el caso de las economías emergentes y en desarrollo, diríamos que la línea de crecimiento, como lo podemos observar en las distintas estimaciones que mes a mes hizo el Fondo Monetario, enero, abril, julio y octubre la más reciente, pues podríamos decir el 4% es la pauta del crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo, arribita del 4%, diríamos es una de las regiones más o de los conjuntos de países con mayor aceleración económica. Pero obviamente pues estamos hablando de China, de India, de Rusia, de Brasil y México. Pero también habría que destacar los tres primeros países. China, con crecimientos de 4.5% para este año y casi igual para un crecimiento estimado de 4.5% para el 2025. La India, con un crecimiento de 7%. Y una repetición de la misma tasa hacia el 2025, Rusia con un crecimiento de 3.6% y un crecimiento muy similar para el 2025, pues son los países que están abonando para que la economía mundial tenga una aceleración muy importante. Incluso Brasil se estima un crecimiento del 3% en este año y un poquito arriba del 3% en el 2025. Y luego, cuando ponemos en perspectiva las economías de América Latina y el Caribe, pues destaca sin duda particularmente el caso de Brasil y de México. Pero toda la región de América Latina y el Caribe, el crecimiento pauta, de acuerdo a lo que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional, pues en una línea del 2%, con algunos matices en enero, abril, julio y octubre, pero podemos observar con toda precisión, pues hay una estimación de que América Latina y el Caribe crezca
por el 2%, arribita del 2%, e incluso que se complique hacia el 2025 con un crecimiento que esté por abajo del 2%. En este marco, que de alguna manera tiene algunas particularidades, ubicamos a México, en el caso de América Latina o en el caso de los países emergentes. Como podemos observar, las distintas estimaciones que se hicieron en enero, abril, julio y octubre por parte del Fondo Monetario Internacional, lo primero que podemos observar, en efecto, que hay una muy evidente desaceleración del Producto Interno Bruto en esta previsión que hace el Fondo Monetario. En enero, la previsión era que este año se crecería 2.7%, en abril 2.4%, una especie de efecto de escalera a la baja, en julio 2.2% y en octubre una contracción o una reducción de 1.5%, la estimación de cierre del presente año. Pero también habría que notar que el propio Banco de México, en su informe del segundo trimestre de este año, prevé un crecimiento de ajuste en el comportamiento del Producto Interno Bruto de 1.5%. De manera que el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de México están previendo que el crecimiento del país, de México, esté sobre la línea del 1.5%. Y ahí está lo que decíamos. Sí hay una desaceleración de acuerdo a estas previsiones, porque el año pasado se creció a una tasa de 3.2%. Y si la estimación es de 1.5%, de acuerdo a estas referencias, evidentemente hay una muy clara desaceleración económica de México. En nuestro análisis la hemos estado insistiendo que puede haber cambios importantes en el comportamiento. Es un análisis propio que hacemos en Ecoeconómico, y es que nosotros hemos estado previendo estimaciones matizadas. Pensamos que en este año la economía de México esté creciendo sobre 1.7%, con algunas consideraciones que ponemos a nuestros amigos de Ecoeconómico. Ya tenemos datos puntuales del primer trimestre del Producto Interno Bruto que nos da el INEGI. La economía creció 1.5% en el primer trimestre, en el segundo trimestre 2.1%, en el tercer trimestre 1.3%. Esta estimación se hace con base en el dato oportuno del Índice Global de la Actividad Económica, el IGAE, y en el cuarto trimestre estamos haciendo una estimación de un crecimiento de 1.9%, y eso nos llevaría justo de que la economía, es muy probable, la economía de México esté cerrando sobre 1.7%. Hay desaceleración en cualquiera de las dos estimaciones. La que se prevé crecimiento en este año de 1.5% o esta que estamos previendo de 1.7% en Ecoeconómico, hay desaceleración. ¿A qué se debe de que haya un comportamiento hacia la baja de el Producto Interno Bruto? Pensamos que uno de los factores o dos de los factores que se están debilitando de manera muy clara es el consumo privado y la inversión productiva. Son dos componentes importantes que están teniendo incidencia en estas previsiones de reducción de las actividades económicas del país. El consumo privado, si hacemos el corte de enero a septiembre, el consumo privado estaría creciendo en este año a una tasa anualizada en este periodo de 3%, cuando en igual lapso del año pasado, es decir, enero-septiembre del 2023, la tasa del consumo privado era de 5.1%. Pues es decir, disminuye el consumo privado de un ritmo de 5.1 a 3%.
Y ahí lo podemos ver en la gráfica con toda puntualidad, este comportamiento desacelerado que empieza a tener esta importante variable. Y esto está muy vinculado a que el empleo formal en el país durante estos 9 meses ha sido muy lento, está creciendo, pero muy lento, y obviamente esto está contrayendo el mercado laboral, contrae los ingresos y está repercutiendo en el consumo privado. La otra variable es la inversión fija bruta, lo que conocemos como inversión productiva, cuyos componentes es la inversión en construcción y la inversión en maquinaria y equipo. Y esta inversión es muy clara en esta gráfica que ponemos a revisión de nuestros amigos de Ecoeconómico, pues es muy clara y muy evidente que hay una fuerte desaceleración mes a mes de esta variable, de este indicador, la inversión productiva conformada por la industria de la construcción o por la inversión en construcción y por la renovación en maquinaria y equipo. Si cortamos de enero a septiembre del año en curso, del 2024, la inversión productiva tuvo un crecimiento promedio anual del 6.9% en este periodo, cuando en el mismo periodo, en el mismo lapso del 2023, la tasa de crecimiento de la inversión productiva en promedio mensual fue de 18.2%. Esto es otro de los elementos. La inversión cae de 18.2% a 6.9% en este referente de tiempo que estamos señalando. Bueno, el consumo se contrae, la inversión productiva se contrae y lo que estamos observando es que el Producto Interno Bruto global del país empieza a tener una desaceleración o está observando una desaceleración muy clara y puntual con las evidencias que les estamos exponiendo. Hay varias cosas que valdría la pena destacar en esta revisión. El crecimiento económico mundial, tanto en el 2025 como en el 2024 como en el 2025, se sustenta el crecimiento en economías como particularmente lo observamos, lo comentamos, Estados Unidos, China, Rusia y la India. Es decir, son las economías que más están influyendo en el crecimiento de la economía mundial en esta pauta que estamos señalando, crecimiento del 3.2%, y que tanto va a ser esta estimación previsible para el presente año, crecimiento del Producto Mundial 3.2%, y en el 2025 diríamos sobre esta misma línea del 3.2%. En el caso de México, los pronósticos de escaso crecimiento económico tienen que ver particularmente por la desaceleración en la inversión productiva, la reducción que está manifestándose en la planta laboral del país y que se refleja evidentemente en menores ingresos, y me parece muy importante que la perspectiva de gasto público sea mucho más sana y que esté, en un contexto de prudencia en las estimaciones del gasto público, y que sea mucho más responsable para evitar niveles de endeudamiento que pongan en riesgo la calificación soberana de México. Hay tarea por delante, por supuesto, y las estaremos revisando en este espacio de Ecoeconómico. Terminamos con nuestras recomendaciones. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre